Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean todos muy bienvenidos a una emisión más de La Cabra Negra, a un nuevo podcast de La Cabra Negra, que es el primer podcast de la segunda temporada, ¿no? Es decir, ya tan rápido una segunda temporada. Así es, termina el 2022 y con este da inicio el 2023 y también con este 2023 inicia la nueva temporada de La Cabra Negra, la segunda temporada de La Cabra Negra. Qué rápido se nos pasa el tiempo, pero siempre muy alegres de poderles brindar toda esta información, todo este bagaje cultural que hay en tanto a temas paranormales y demás. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien resulta muy interesante, también es un tema de mucha peligrosidad y es un tema también muy poderoso. La deidad de la que vamos a hablar el día de hoy es una deidad que, si algo tiene, es que es muy poderosa porque cumple lo que uno le solicita, pero también es muy peligrosa porque se cobra, ¿no? Como les digo, es un tema peligroso y muy poderoso, y por eso, antes de entrar directamente en el tema, vamos a hacer un poco de historia y también, porque es necesario, vamos a hacer un tanto de protección. Y bueno, voy a hacer una breve introducción a lo que sería la religión Lucumí, que bueno, también es llamada santería, ¿no? La verdad es que en un principio estas religiones negras, la religión Lucumí, tenía sus deidades, y en este proceso de evangelización de la Iglesia Católica, que trata de imponer a sus santos y a sus dioses, pues lo que hacen estas personas que conocían la religión negra, la religión Lucumí, lo que hacen es disfrazar a sus deidades con los santos católicos, y de esta manera pues surge la santería, ¿no? De la mezcla entre la religión pura, la religión Lucumí, y los santos de la religión católica. Para que no quedara olvidada su religión, pues la disfrazan, y es así como surge la santería. Y bueno, para quienes no conozcan nada de este tema, pues que puedan entender el tema del día de hoy y también la importancia y la peligrosidad de esta entidad, pues es necesario entender de dónde proviene y cuál es el grado, ¿no? Digamos, la jerarquía de esta deidad. Hablar de este tema siempre es un tanto complicado y a la vez peligroso, ¿no? Es un tanto complicado porque siempre hay pues muchas personas que tienen su propia versión de la historia, su propia versión de cómo es que fueron creados o cómo es que fueron existiendo este tipo de deidades, y es un tanto peligroso porque son deidades muy antiguas, ¿no? Son deidades muy reales, son religiones sumamente antiguas y por ende son religiones también sumamente secretas y muy ancestrales. ¿Y cuál es la peligrosidad de que sean ancestrales? Bueno, pues que manejan poderes muy reales, poderes primigenios, poderes que existían pues desde el principio de los tiempos, básicamente, ¿no? Bueno, pues dentro de todas estas religiones que migraron, hoy vamos a hablar específicamente de la Lucumí. Vamos a hablar también un poco de la religión del palo, de las deidades africanas, de las deidades brasileñas. Y bueno, pues todo esto comienza más o menos cuando, dentro de todas estas religiones que empiezan a llegar a Latinoamérica, traídas por los conquistadores, es decir, que venían con los esclavos, que venían, pues que eran de origen africano, de origen cubano, brasileños, etcétera, 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 es de donde proviene la deidad de la que vamos a hablar el día de hoy. Este es evidentemente un podcast que solamente pretende darte un acercamiento a esta deidad, pero se trata de una deidad tan importante que fácilmente requeriría de un programa de la Sociedad de la Medianoche para ella sola.
Además de que se trata de un programa que sea específicamente de ella, que además ya estamos trabajando en el programa de esta deidad. Es un programa muy completo en el que vamos a enseñarte oraciones, altares, hechizos y todas las demás suertes y maravillas que esta deidad de las sombras tan poderosa puede ayudarte a realizar. Y desde luego la perfecta adoración de la deidad, porque pues, debemos de entender que siempre en el bien hacer o el mal hacer el ritual, pues depende de la efectividad de este, ¿no? Entonces, una buena praxis de los rituales, pues nos garantiza un resultado en cuanto al ritual que nosotros estamos haciendo, a la petición que estamos haciendo. Y una mala praxis de estos rituales, pues simplemente pues, no nos lleva a nada, ¿no? Entonces en el programa vamos a enseñarte cómo hacer una perfecta adoración de la deidad. Todavía falta para que hagamos el programa de la Sociedad de la Medianoche dedicado a este personaje. Sin embargo, en este podcast la vas a conocer, te diré quién es, de dónde proviene, quiénes recurren a ella y por supuesto que sí, prometo una segunda parte, es decir, un podcast donde hablemos de los rituales y eso, y además un programa completo de la Sociedad de la Medianoche acerca de ella, que como les digo, ya estamos trabajando en él. Pues aprovechamos toda la información que obtuvimos para realizar este podcast para empezar a documentar el programa. Bueno, pues hoy trataremos de un tema muy cercano al reino de las sombras y al reino de la oscuridad, así que por favor no lo tomes a broma y antes de cualquier otra cosa, te pido por favor que coloques ahí muy cerca de donde estés escuchando este programa, ya sea en tu teléfono celular, en tu computadora, en cualquier smart que estés escuchándolo, coloca por favor un triángulo de cucharas de metal muy cerca a donde tú te encuentres. Este triángulo de cucharas de metal es una protección. ¿Y por qué necesitamos una protección si solamente vamos a hablar de ella? Bueno, pues porque se trata de una entidad muy muy fuerte y es que algunas veces o muchas veces no logramos entender que el poder de la palabra es muy poderoso en la magia, es decir, el verbo llama. Entonces, el que tú estés nombrando repetidamente a una deidad o a una situación, llamémoslo así, pues puede llamarlo, puede invocarlo y por supuesto el verbo llama, el verbo invoca y además abre puertas. Y abre puertas sobre todo para quienes siempre quieren entrar. ¿Por qué cucharas? Van a decir, ay, ¿por qué tenemos que poner un triángulo de cucharas? Bueno, cuando los esclavos negros llegaron, las brujas o las hechiceras o las madames que sabían trabajar todo este tipo de suertes mágicas fueron prácticamente relegadas y encerradas en las cocinas de sus ahora amos blancos, ¿no? Incluso Shango en algún punto es el señor de las cocineras y ellas se valían, es decir, las brujas, las hechiceras se valían de lo que tuvieran cerca para poder hacer su magia. Es por eso que, por ejemplo, dos tenedores entrelazados de cierta manera representan el legua y pues así lo realizaban porque era lo que los esclavos tenían a la mano. Por ello, muchos de los trabajos de vudú, de magia antigua, de magia africana sobre todo, o de magia negra, que es no es una connotación peyorativa el que hagamos magia negra, es decir, no nos referimos a magia negra con una magia que haga un mal. Se le llama magia negra porque era la magia que hacían las personas de color, que hacían los negros, ¿no? Entonces, por eso es que muchos elementos de esta magia se utilizan elementos de cocina. Como por ejemplo algo que recién aprendí en un podcast, que no es cierto, en un documental que también estaba escuchando para documentarme para hacer este programa, este podcast, es que la yuca, es la raíz de la yuca puede unir personas o incluso puede destruir relaciones, depende del uso que se le dé. Entonces los elementos de la cocina son muy importantes dentro de toda esta religión, ¿no? Dentro de toda esta suerte de creencias africanas o de toda esta suerte de creencias negras, es muy importante. Y un triángulo de cucharas de fierro es un elemento de protección para estas deidades del inframundo, del mundo de las sombras, del mundo oscuro, ¿no? Bueno, pues una vez que has hecho esto de las cucharas,
ojalá ya lo hayas hecho, entremos de lleno a la religión yoruba o a la religión lucumí o lo que ustedes conocerían o lo que es más bien conocido como santería. Bueno, pues de esta religión que trajeron a Latinoamérica a los esclavos, ellos pues conocían mucho de esta religión porque era una religión nacida en África, pero que por supuesto no hacía menos a las demás religiones del lugar, es decir, eran igual de importantes. Incluso hay una cierta comparativa o una comparación, hay estudios que nos hablan de ello, donde nos dicen que si no hubieran arrasado con los esclavos en la parte de Marruecos, con los esclavos negros de África, que además en un proceso de evangelización, pues qué es lo que haces para acabar con una religión, pues cortas las cabezas de los altos mandos, ¿no? Entonces agarran a los principales sacerdotes de estas religiones negras y se los traen como esclavos, pero si no lo hubieran hecho, hubiera sido una religión y una civilización tan grande y tan poderosa como la egipcia, que también son africanos. Entonces, bueno, pues esta religión no es que le restara importancia o que fuera más importante que las otras religiones, simplemente era una religión igual de importante a las que ya existían, ¿no? La religión lucumí nace en Nigeria o es nacida en Nigeria y no hacía menos a las religiones y a las tradiciones, por ejemplo a las egipcias que les estaba mencionando, que también es nacida en África, ¿no? Pero así como en todas esas religiones, es decir, en la religión egipcia, en todas las religiones existe el inframundo, ¿no? Por ejemplo, en la religión egipcia está el Uat, también en la lucumí existe este inframundo, y así pues cuando llega a América, es decir, cuando es traída para acá, que llega por Uruguay, por Brasil, Colombia, entran por Cuba, bueno, pues traían toda esta suerte de umbanda traídas por los bantús. Los bantús son aquellas personas que se dice que pueden hablar y comunicarse con los muertos, ¿no? Los muerteros, como se les llegaba a decir en algunas... pues en algunos grupos sociales, ¿no? Los bantús pues, eran los muerteros, aquellas personas que podían hablar con los muertos, y ellos traían la umbanda. Son algo así, es decir, los bantús son algo así como la representación de Isis, que a final de cuentas es quien abre la puerta del inframundo y también permite la comunicación con los muertos, ¿no? De la misma manera llega la cultura yoruba con los mandingas. Los mandingas son aquellos que se dedican a hacer los rituales de la quimbanda, es decir, los sacerdotes de la quimbanda, que esta quimbanda viene de la mano con el vudú. Entonces, cuando se fusiona todo esto, crean el vudú negro, como lo conocemos, ¿no? El vudú haitiano, que se da a conocer o que tiene su mayor auge con este personaje François Duvalier, que es el Papa Doc, de quien también pronto vamos a hacer un podcast, porque es un personaje muy importante y también muy oscuro. Bueno, pues este personaje fusiona la magia negra, es decir, la magia traída por los africanos, con el vudú, con el vudú de los zombies, con el vudú haitiano, y así con toda esta parafernalia que ahora es muy conocida, pero que antes era muy oculta, y es así como se conforma un mundo mágico afrodescendiente, es decir, toda una ideología mágica que tenía su descendencia de las religiones africanas y de los sacerdotes africanos, que eran quienes llevaban estas religiones. Pero, como les decía, o como les mencionaba al principio del programa, en este maldito proceso de evangelización de la Iglesia Católica, que se encarga de castigar y de convertir a los negros y negras a su religión, pues derriban sus tradiciones, también sus religiones, y logran convertirlos. Pero esta raza es sumamente inteligente y aceptan convertirse, pero disfrazando a sus orillas con los santos católicos. Y es así como surge la santería. Lo que desde mi particular punto de vista no es tan bueno, pues la religión lucumí nada tiene que ver con los santos y no debería de fusionarse ya con ellos, ¿no? Es decir, abolida la esclavitud, debió de haberse acabado el disfraz y debieron de haber separado a estas deidades. Sin embargo, ya estaban muy arraigadas, ya eran
pues ideologías que ya se habían permanecido, que ya habían estado en varias generaciones, y pues ya era difícil desarraigar este nuevo conocimiento. Y también entiendo un poco este proceso de que quizás sea para poder ganar más adeptos, porque ahora ya no nada más son los orishas, sino son los orishas y los santos, ¿no? Entonces, pues podrían captar un tanto más de adeptos de otras religiones y jalarlos a la suya, pero la religión Lukumi poco o nada tendría que ver con los santos, pero sí con la naturaleza, con todas estas fuerzas y deidades de la naturaleza. Así pues, el dios de estas personas, el dios de ellos, a los que muchos llaman el dios negrito, o el dios negro, o el dios de la religión Lukumi, se llama Odolumare. Odolumare es el creador de todas las cosas, ¿no? Y su hijo se llama Odolumira, que jugaría un papel muy importante dentro de toda esta religión, que además tiene una historia así como las crónicas de Gilgamesh, como la Biblia, como el Nuevo Testamento, como todas estas, bueno, también tienen una suerte de historias así un tanto increíbles, un tanto extraordinarias, ¿no? Bueno, pues Odolumira, que es el hijo de Odolumare, sería el testigo de la creación. Dentro de la religión Lukumi, Odolumira es quien porta el Ifá. El Ifá es algo muy importante dentro de la religión Lukumi, dentro de la religión de esta religión, y es él quien porta el Ifá, ¿no? Este elemento que es sumamente importante, que no son más que estos caracoles que parecen boquitas, estos caracoles de boquita o que parecen ojitos, que se lanzan o se avientan para poder adivinar el futuro o lo que le espera a cada una de las personas. Estos caracoles pues son las boquitas que hablan, por eso pues pueden revelar, ¿no? Nos pueden hablar acerca del futuro, y estas están puestas en esta tabla, en este Ifá que lleva Odolumira, ¿no? Bueno, pues la leyenda de esta religión cuenta que en algún punto Odolumare, es decir, el creador de todo, pierde la vista, y Odolumira pues no puede quedarse quieto, no puede quedarse sin hacer nada ante esta tragedia, y le lleva grasa de pescado. Es decir, el hijo le lleva al padre grasa de pescado que coloca en sus ojos, y milagrosamente recupera la vista. Así, pues dándole las gracias, ¿no?, en agradecimiento por haberle regresado la vista, Odolumare le entrega dos cosas a Odolumira, que es primero el corazón de los hombres. Esto lo hace para la felicidad de los humanos, y también le entrega dos tambores que están unidos por un fémur, que son los muy conocidos bongoes o los bongos, y le dice que al tocar esos cueros, es decir, al tocar esos tambores, le dará felicidad a los hombres. Y por ello, es que, bueno, pues mucha gente no lo sabe, pero cuando la gente toca salsa, el ritmo de la salsa, cuando tocan los bongoes en la salsa, trae alegría a los corazones de los hombres, pues los tambores asemejan el latir de los corazones humanos. Sí, es decir, cuando se tocan estos bongoes en la salsa, pues llevan alegría a los corazones de los humanos, e incluso lo pueden llevar al frenesí, el frenesí que es sumamente necesario en los rituales de todas estas religiones. Y así es como se da origen a los orishas, o a los orishas muy potentes: el Elewa, el hacedor de caminos, a Obatala, y bueno, a muchos otros más, ¿no? Bueno, le dice que, es decir, una vez que le entrega el corazón de los humanos y estos dos bongos, le dice que todo el universo comulgue para bendecirte, que es lo que muchas veces nosotros hemos escuchado, o quienes tengan algo de conocimiento de la religión, es aquello que se dice Ashe. Ashe significa eso, que todo el universo comulgue para bendecirte. Y bueno, pues nace también orisha llamado Exu o Eshu, que es exactamente la contraparte de Odolumare, el señor de la oscuridad y la luz. Ahora sí, ponga aquí su triangulito de cucharas de metal, porque
vamos a hablar de esta deidad sumamente poderosa. ¿Por qué? Bueno, Eshu no trabaja solo. Él tiene una compañera que es sumamente poderosa, la llamada paloma que gira. Ese es el verdadero sentido de la palabra. Pero no se trata, es decir, no estamos hablando de una paloma que da vueltas así volando como nosotros la conocemos. Es una paloma negra muy grande, desde luego, es la mensajera de la muerte, es la portadora de la oscuridad y entra como un torbellino, no es una paloma que esté dando vueltas. Es decir, la paloma que gira puede ser un gran albatros creando un remolino, ¿no? Esa es la connotación que tiene la paloma que gira y se le llama Pombayira, la cual es sin duda una de las divinidades femeninas de mayor poder divino y espiritual. La Pombayira trabaja de la mano con Oya, es decir, Oya es quien la envía. Oya es la muerte, es la representación de la muerte en la religión Lukumi. Bueno, Oya, que como les digo, que no es nada más y nada menos que la muerte, la que habita en los cementerios, la diosa de la venganza, no confundir con Varón Samedi, que es el varón del cementerio. Son deidades diferentes que pertenecen a panteones diferentes. Bueno, es la diosa de la venganza y aquella que rige a los muertos. Como les digo, no como el varón Samedi, sino como la que los lleva ante él. Esta es esposa de Eshu, hijo de Obatala, señor de la inteligencia. Y además no olvidemos que es la contraparte de Odolumare, es decir, Eshu es la otra parte o la contra del creador de todas las cosas. Bueno, pues Pombayira, su ayudante, la mujer que le ayuda, que es su esposa, es un torbellino negro, es un huracán girando, es una suerte de magia tan poderosa, tan peligrosa, que desde luego hay que tomar con cuidado y hay que trabajarla con mucho cuidado porque es sumamente peligrosa. El candomblé, bueno, el candomblé, para quienes no lo sepan, es el culto a los orishas, es decir, es la religión que le da culto a los orishas. Bueno, pues el candomblé en manos equivocadas o en manos correctas, como se quiera ver, es sumamente peligroso. Como les digo, la magia negra, que es llamada así no por ser mala, sino porque fueron los negros quienes la practicaban y quienes la trajeron, pues en la magia negra, Pombayira es el lado oscuro de la magia africana. O sea, es lo negro de lo negro, ¿no? Lo más oscuro de la magia más ancestral y más poderosa. Pero bueno, en este disfraz de santos y orishas, la gente se perdió porque disfrazaron a sus orishas de santos, se perdió y llega un momento en el que el conocimiento también se pierde y no saben o muy pocas personas sabían con qué es con lo que estaban lidiando. Es así que en Brasil comienza a adorarse a la Pombayira sin medir las consecuencias o lo que el culto a esta deidad traería para las personas que se atrevieran a siquiera llamarla. Pues muy al contrario de lo que se cree, la Pombayira no solamente sirve para hacer atados, amarres, endulzamientos, traer al amor que se ha ido, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una connotación muy por este estilo. La Pombayira es como muy utilizada para penas de amor. Sin embargo, hay varias pombas, no es solamente una Pombayira. Digamos que las pombas es como un grado, ¿no? Pombayira es la máxima, pero existen otras pombas como María Padilla Reina Pombayira. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de ellas, pero bueno, Pombayira concede todos los deseos que le sean pedido. Vamos, no nos perdamos, ella es la contraparte, es la esposa de la contraparte de la creación, es la parte oscura de la creación, la sombra de la creación, y por supuesto que al momento de invocarla o al momento de pedirle se debe de ser muy claro con lo que se quiera, porque una vez llamada no hay vuelta atrás. Es decir, una vez que tú le hablaste a la Pombayira,
ella aparecerá y no hay más atrás, ¿no? Como decía un maestro que tenía, en la religión no hay esa cosa de que tú pides y te arrepientes, o avientas la piedra y escondes la mano. No, en la religión tú pides y tienes que pagar. Y existen muchos orishas con quien puedes trabajar, es decir, existen muchas deidades a las cuales tú puedes pedirles, pero con Pombayira, Shu y Oya, segurísimo, podríamos tener problemas muy delicados si no sabemos cómo controlar o cómo trabajar con estas deidades. Y no es que la Pombayira o la Pomba sea mala, ella simplemente es, y su trabajo es llevar hacia la oscuridad, porque es de ahí de donde proviene. Sería lo llamado por la religión católica un demonio, ¿no? Como digo, complace, pero el precio es muy alto. Como les digo, como dice este maestro de la religión, lo que pide es una joya, pero ¿qué es una joya para un ser divino, para una deidad? No nos está hablando de una joya, no nos está hablando de un cristal, de una piedra de oro, de diamantes, de rubíes, nos está hablando de lo más preciado. Así es, piénsalo muy bien, porque ¿de qué le serviría una piedra o un cristal a una deidad? Esta te arrebatará tu joya más preciada. Y recordemos que ellos necesitan energía para estar vivos. Entonces, arrebatarán tu energía más preciada como pago. Ahora bien, existen muchísimas oraciones en internet para poder llamar a esta deidad, a la Pombayira. Y te lo digo, si tú lo haces bien, créeme, todas las oraciones que tú te encuentres que estén dedicadas a la Pombayira, la que sea, te va a funcionar. ¿Por qué? Porque el simple hecho de llamarla, de invocarla, la hace presente. Por ello te pedí la protección de este triángulo de cucharas, porque aquí estamos llamándola mucho, y con solo mencionar su nombre en un trabajo, por ejemplo, de amarre, el amarre funcionará, ¿no? Es decir, con que tú la llames como debe de ser llamada, pues la Pombayira te hará el trabajo, ¿no? Hará que funcione. Pero hay que saberlo hacer. Y si no pagas, ella se cobrará, pero tú nunca vas a saber si ya se ha cobrado o no. Es decir, tú le pides algo a la Pombayira, no le pagas y a la semana se muere tu abuelita. Y tú dices, puta, pues ya se cobró la Pombayira. Pero la verdad es que no sabes si se cobró la Pombayira o si fue una jugada del destino y Pombayira todavía tiene una deuda contigo. Cuidado, con las pombas no se juega. Ahora bien, en toda la magia es bien sabido que un trabajo no cuidado es un trabajo que se pierde. Y esto siempre se los he repetido muchas veces cuando hemos estado hablando acerca de magia o en los otros programas que hemos hecho. Cuando tú trabajas, cuando tú haces un trabajo, tienes que estarlo velando, tienes que estarlo saumereando, tienes que estarle rezando, tienes que estarlo trabajando, para que el trabajo vaya agarrando energía. Un trabajo no cuidado, un trabajo olvidado, es un trabajo que pierde toda su efectividad. Es un trabajo que ya no funciona. Cuando tú haces un amarre con Pombayira, debes de tener muy en cuenta que tú no le importas a la pareja que vas a tener. O sea, tú estás pidiéndole un amarre con Juanita Bananas. A Juanita Bananas tú no le importas. Simplemente está contigo porque tú hiciste un trato entre tú y la pomba. La persona te está amando bajo un hechizo que tarde o temprano vas a descuidar o se va a descubrir. Y cuando se descubra, esta persona por la que tú pediste el amarre te va a despreciar y un gran odio va a surgir de esta persona hacia ti. Y ya no va a funcionar. Pero la deuda tú ya la tienes. Tú ya tienes una deuda con Pombayira, aunque el trabajo no funcione, aunque el trabajo se caiga, aunque el trabajo no lo hayas cuidado, aunque etcétera, etcétera, etcétera. Tú la deuda ya la tienes. ¿Y cómo te puedes deshacer de un ritual o de una deuda como esta? Bueno, pues algunos afirman que solamente se logra con la transferencia a otra persona. ¿Qué es esto de la transferencia a otra persona? Bueno, que tú traes a la pomba, tienes tu deuda con la pomba y entonces empiezas a hablar con otra persona de lo maravilloso que es la Pombayira, de lo eficiente que es, de lo buena que es para sus trabajos, para que no sé qué, para que aquella persona empiece a trabajar con Pombayira y tú se la pases a él.
Y entonces así tu deuda queda saldada porque has hecho la transferencia a otra persona. Y es algo sumamente difícil hacerlo, ¿no? También es tratado por el palomonte, bueno, el palomonte es el palo mayombe, que en realidad tampoco se llama palo mayombe. El palo mayombe es pues es un nombre que se le dio una vez que llegó aquí a Latinoamérica o a tierras americanas, pero en realidad se llama quimbisa. La quimba es el hacer brujería, ¿no? Entonces, el hacer estos trabajos. Entonces, el palomonte o el palo mayombe realmente se llama quimbisa. Y bueno, pues habrá que negociar. Por medio del palomonte habrá que negociar con gallo, con sangre, con cabra, con lo que te pida y pues ni modo, vas a tener que aceptarlo, ¿no? Cuando invocas a Pomba te darás cuenta de que está ahí, de que has logrado hacer una buena comunicación con ella, porque se presenta un característico olor a tierra, no a tierra mojada, simplemente a tierra y a tabaco. Y esto la gente amarrada lo lleva a percibir y muchas veces por ello descubren que tienen un trabajo, porque empiezan a descubrir este tipo de olores, este tipo de sombras, de cosas extrañas que empiezan a ocurrir en sus vidas y pues se dan cuenta de que hay algo raro, empiezan a indagar, lo descubren y entonces pues, se te cae el teatrito, ¿no? En la magia no se toman atajos, no podemos hacerlo lo más rápido que se pueda, no podemos trabajar, por ejemplo, si alguien nos debe dinero, no podemos ponerle una vela, un afiche o un fetiche y a que al otro día nos pague. No, en la magia no hay atajos, se debe de trabajar de la manera en la que se debe de hacer, la persona con la que tú vayas o el brujo que te esté trabajando o etcétera, 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 lo que sea, tiene que saber cuál es la normativa o los protocolos que se deben de seguir en un trabajo de magia, ¿no? Las entidades de sombra son todavía más laboriosas. ¿Por qué? Pues porque son demonios con diferentes nombres, ¿no? Así como hay orillas de sombra, hay orillas de luz, hay ángeles y demonios, pues así de la misma manera hay pues entidades buenas y entidades malas, ¿no? Así que mucho cuidado con leer estos amarres que te encuentras por internet y decirlos a la ligera, porque no vaya a ser que la pomba posea a tu pareja, que sí puede hacerlo, y la drene hasta la muerte, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la parte divina y con la parte espiritual de la pomba, pero en el plano terrenal, es decir, en nuestra dimensión, en nuestro plano, en el plano físico, existen también varias mujeres que han sido elevadas al grado de pomba y vamos a hablar acerca de ellas para que conozcas cuáles son y qué hace cada una de ellas. Como ya dijimos, la pombayira es pues una entidad que se le rinde culto en la Umbanda, ¿no? En la religión de la Umbanda, que es de gran prestigio en Brasil. Es una religión prácticamente nueva, fue fundada en el siglo XX y generalmente se solicita su ayuda cuando existen problemas en el amor, aunque como les digo, la pombayira, ella cumple los deseos. Las otras pombas sí son las que se utilizan más para este tipo de trabajos para problemas de amor, amarres, separaciones, uniones, endulzamientos, casamientos, etcétera, 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 ¿no? Y también para cuando se desea traer felicidad a una relación, pues se dice que es una entidad de gran poder sobre la mujer, pero de mucho más poder sobre el hombre. ¿Por qué? Porque pues en otras vidas fue una mujer que sufrió mucho y por lo tanto cuando éstas sufren con sus parejas pues pueden solicitar su ayuda. Es una entidad del candomblé y de la umbanda conocida como la paloma que gira o la pombayira, también girapomba, la dama de la noche o la pombangira, de la cual pues sí se tienen varios relatos, es decir, sí existen varia documentación acerca de esta deidad, pero todas estas aparecen a partir del siglo XX y la describen como una entidad femenina que desborda sensualidad, que está libre de estigmas, no le importa lo que digan de ella, ella camina contoneándose, acaparando las miradas de todos los hombres, seduciendo a todos los hombres solamente con su andar,
Y por supuesto, tampoco está sujeta a las presiones o a las opresiones sociales de aquella época en la que pues en algún momento le tocó vivir a esta suerte de pombagiras, ¿no? Sociedades que eran excesivamente conservadoras, machistas, patriarcales, que mantenían a la mujer en total sumisión y recato. Bueno, pues la pombagira es el orisha del trono del deseo y el estímulo, y es considerada experta en las relaciones de pareja y de todo lo que sea relacionado con el amor. Sin embargo, muchas otras personas, o hay otra corriente de personas que la consideran como una mensajera de los orishas, es decir, aquella que el orisha le da el mensaje y ella viene a entregarlo, porque pues en vidas anteriores, como les decía, fue una mujer sufrida, pero que también hizo sufrir a otros, ¿no? Y entonces tendrá que regresar como una entidad para poder evolucionar y salir de este plano. Pues entonces tendrá que dedicarse a brindar ayuda a quien se lo solicite para que así pues pueda trascender, ¿no? La ayuda de esta deidad va desde soluciones y consejos a, no sé, problemas muy simples y cotidianos, como ayúdame a tomar una buena decisión, debería de cambiar de trabajo, etcétera, 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 cosas así, hasta cosas tan imposibles como recuperar el amor de una pareja, lo cual pues aquí ya es un terreno bastante delicado y bastante peligroso, porque pues hay que pensar muy bien en aquello que deseas, ¿no? Para aclarar, los orishas son deidades que representan a las fuerzas y a los fenómenos naturales que han sido concebidas por el dios superior, que es conocido como Olorum, o como ya les decía, Odolumare. Y bueno, la pombagira es una autoridad muy requerida y muy solicitada dentro de la religión de la Umbanda. ¿Por qué? Porque se dice que trabaja, e incluso en algunas versiones se dice que es la esposa de Oshun, una deidad que personifica el amor y la fertilidad. Dentro de todo esto, pues se considera que por esta razón tiene mucho poder en los asuntos amorosos, pero como les digo, tiene mucho poder en muchos otros asuntos, ¿no? Se dice que esta entidad espiritual o esta deidad proviene de la tradición de los bantús, de aquellos que podían hablar con los muertos, de los que les hablé al principio del podcast, y es un espíritu de la naturaleza que es pues a la par o análogo al Exu de la religión yoruba. Este espíritu recibe el nombre de Alubaya y no tiene sexo. Puede presentar, es decir, en los yorubas puede presentarse como un hombre o como una mujer. ¿Por qué? Pues por la dualidad de las deidades, ¿no? Así, si Alubaya se te llega a presentar como una mujer, su nombre será Pambungila, que se traducirá como camino o como encrucijada. Y como dato así, como dato cultural, a la pombagira también se le conoce como la reina de las encrucijadas o la señora de la encrucijada, la cual pues es la esencia de los caminos y de los comienzos, ¿no? Es decir, las encrucijadas son final de un camino e inicio de otro, el cierre de un ciclo o la continuidad de este. Como les dije anteriormente, no existe solamente una pombagira, aunque sí existe una pombagira como deidad, ¿no? La contraparte de la esposa de Shu, que es la contraparte de Odolumare, que es el creador de todo. Entonces la pombagira sería la parte oscura de la creación. Y es importante aclarar que cada una de estas pombagiras de las que vamos a hablar, cada una tiene su historia, y una de las más conocidas pues fue María, ¿no? María Padilla, reina pombagira, que es la más solicitada, quien fue amante de un terrateniente, de una persona muy importante de nombre Don Pedro I de Castilla. Esta pombagira era una mujer muy hermosa. Bueno, esta María todavía no tenía el grado de pomba. María era una mujer muy hermosa y por lo tanto era muy deseada en su época, hizo una gran fortuna por todas las jugarretas que ella supo hacer. Realmente tanto la historia como su nombre son muy inciertos, aunque pues muchos dicen que el nombre era María de Padilla, que otros dicen que era simplemente María, y que al ser hija de gente de la nobleza,
pues ella tendría el grado de reina y entonces sería María Reina, que ya después se le agregó el María Padilla, que es de las primeras versiones, y el Reina Pombagira porque se eleva al grado de Pombagira. Bueno, pues como les digo, cuenta la historia que don Pedro era prometido de una persona que se llamaba Doña Blanca de Borbón. Esta era una mujer muy hermosa de la corte francesa que fue llevada a Castilla para casarse con el príncipe, que estaba a punto de asumir el trono en el año de 1350. Entonces faltaba muy poco para que él subiera al trono y tenían que emparentarlo porque esto significaba una gran alianza política y social para ambos reinos, para el reino francés y para el reino español. Sin embargo, cuando doña María de Padilla y don Pedro de Castilla se conocieron, pues quedaron prendidos el uno del otro, se enamoran perdidamente, dan rienda suelta a una gran pasión secreta que tenían entre los dos. Porque ¿por qué secreta? Pues porque la unión de una persona de grado noble con una persona de un nivel social muy bajo jamás hubiera sido aprobado por la familia real ni mucho menos por la corte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que la unión entre doña Blanca de Borbón y don Pedro I de Castilla traería grandes beneficios. Bueno, pues don Pedro I de Castilla quería evitar a toda costa el casamiento con doña Blanca de Borbón porque ya estaba enamorado de María de Padilla. Sin embargo, era muy claro que la unión entre estos dos personajes pues traería grandes beneficios políticos a la corte de España y también a la corte de Portugal y también a la corte francesa. Entonces, pues muchos indican que María de Padilla trabajaba con la magia negra y que sabía o que la conocía la magia, y que por medio de esta logró dominar por completo al rey de Castilla, haciendo que pues simplemente abandonara a doña Blanca de Borbón, quien posteriormente murió, ¿no? Supuestamente es decapitada por orden del rey, pero hay otras versiones donde dicen que esta versión de que es decapitada no es tan verídica ni ha sido tan comprobada, no es tan veraz, pero sí hay muchas otras líneas de investigación que nos dicen que doña Blanca pues fue abandonada por el rey, y una vez que la abandona el rey es enviada de nuevo a Francia con su familia y pues allá se queda en la corte francesa. Y cuando desaparece doña Blanca de las vidas de el rey de Castilla y de doña Blanca de Borbón, pues María de Padilla ahora sería María de Padilla de Castilla, quien comenzó a vivir con el rey en su palacio de Sevilla como una reina, que este castillo, el palacio de Sevilla, fue construido para ella por el rey de Castilla, y dicen que María Padilla y el rey de Castilla fueron padres de 4 hijos, pero su primogénito muere a muy corta edad, y entonces pues María más adelante fallece por la peste negra antes de que don Pedro I, es decir, el rey de Castilla, quien ya le había hecho un gran funeral digno de toda una reina, aunque no lo era legítimamente, pues fue enterrada en los jardines del castillo. Y esta es una de las versiones más conocidas sobre una de estas entidades, sobre la más conocida, María Padilla Reina Pombagira, a que también se le conoce como la Dama de la Noche por 2 razones. Primero, porque su nombre no debe de ser mencionado, ya que se considera un secreto. Y la segunda razón es porque cuando ella hace acto de presencia se percibe este perfume similar a la flor que lleva ese mismo nombre, la padilla. Bueno, dentro de las características o dentro de los rasgos, si quieres así llamarlos, más relevantes que encontramos en la Pombagira, también conocido como la señora o la comadre, que a final de cuentas es la versión femenina de Exu o la esposa de Exu, cumpliendo así la misma función que él. Bueno, pues ella se encarga esencialmente de proteger a las mujeres, facilitándoles pues bienes materiales, amor, respeto, entre muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, aun cuando es conocida como una entidad protectora del sexo femenino, también ayuda a los hombres que creen en ella y que solicitan su asistencia. Es decir,
el que sea una deidad femenina que solamente o que se le ha dado la connotación de que ayuda para el amor a las mujeres, no la exime de que, por ejemplo, los yorubas la ven como una deidad que puede presentarse como un hombre o como una mujer, ¿no? Muchos la llaman por los nombres como la vencedora de demandas, la vencedora de guerras y bueno, pues además de describirla como una mujer misteriosa y con un constante y particular erotismo, se dice que de todas estas mujeres, de todas las pombas, han sido mujeres muy refinadas, vamos, que han tenido excelentes modales, mucha delicadeza, que saben de literatura, que saben de arte, que saben tocar instrumentos, que tienen una buena plática, que tienen una buena labia, que pueden versar, pero que además son sumamente seductoras y que gustan de cosas muy finas. Por ejemplo, no les gusta el aguardiente, les gusta el champán, los cigarrillos finos, los licores muy dulces, bueno, etcétera, 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 ¿no? Existen varias entidades de la Pombagira, así como pues son varios Exu, ¿no? Esto depende de la religión, del lugar donde vienen, de cómo se trabajan y de la familia o de la falange espiritual de la que formen parte, ¿no? Según las clases o las categorías, es decir, según las categorías de que pertenezcan, a la que pertenezcan estas diferentes pombas o estas diferentes deidades, pueden utilizar barajas, pueden utilizar listones de colores, pueden utilizar rosas blancas, rosas rojas, tridentes, etcétera, 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 ¿no? A todas ellas se les considera astutas y grandes conocedoras de la naturaleza del hombre, es decir, no del hombre como raza, sino del hombre como género. Una de las tareas de ella es redirigir las emociones y las pasiones humanas por caminos positivos, es decir, por caminos que sean beneficiosos y además que les permitan a todos los humanos llegar a un buen término. Se le considera también una informante que está presente prácticamente en todas las partes, ¿no? Porque es la informante de los orishas. Generalmente son discretas al hacer acto de presencia y suelen llamar la atención con su manera de bailar, con su vestimenta que suele ser roja o blanca con roja, pero siempre mostrando mucha carne. Es decir, pueden ser faldas largas que estén abiertas hasta la cintura o simplemente tops, una franja de tela que apenas y les cubre. Es decir, siempre son muy llamativas y muy seductoras. Se dice que cuando se trabaja con las pombas y una vez que tú has trabajado con ella y que le has pedido algo y que no sé qué, en algún momento, a partir de que tú hiciste el ritual o la invocación, se te va a presentar. Puede ser en una fiesta, en una plaza comercial o incluso en el parque, en la calle, se te va a presentar una mujer que cumpla con estas características y es ahí cuando te darás cuenta que Pombagira ha aceptado tu reto, ha aceptado el trabajo por el que estabas haciendo, ¿no? Generalmente se dice que la vestidura con la que se va a presentar pues es muy fina, adornada con joyas, con monedas de oro, siempre traerá aretes, pulseras, collares, todos siempre serán de color dorado, del color del oro o cristales muy brillosos. Sin embargo, aunque se puede presentar de otra manera, las pombas prefieren los atuendos rojos o aquellos que mezclan el rojo con el negro y cuando se va a invocar a una pombagira se debe de estar ataviado con estos colores. Si es una mujer quien va a hacerlo, pues se recomienda que use una falda larga que vaya hasta los tobillos, que sea de color rojo, que se sepa maquillar, sobre todo con un labial muy rojo, que esté muy perfumada, que se tengan joyas, que se use un sombrero o un turbante o una burka en la cabeza, que los movimientos se hagan de manera muy elegante, que se camine con paso seductor, con paso elegante, y que también fumen y beban no cualquier tabaco ni cualquier vino y que además lo hagan en copas de cristal. La bebida que se va a utilizar para, es decir, para invocar o para pedirle a cada una de estas pombas, pues dependerá de la entidad a la que quieras llamar, aunque es muy usual la champaña, la sidra, los licores dulces,
los vinos afrutados, no tanto, aunque en algunas partes, como por ejemplo en la ramificación cubana, sí utilizan la ginebra o el whisky, que son muy fuertes. Sin embargo, para las tradiciones africanas son bebidas muy amargas para las pombas, ¿no? Esta entidad asociada a la belleza, al erotismo, a la sexualidad, pues debe de ser una entidad que desborde belleza, erotismo y sexualidad. Entonces se puede sobreentender que son muchas las representaciones e imágenes de la Pombagira, y todas con características físicas diferentes, pero con ciertos rasgos o con ciertos aspectos que se deben de respetar. ¿Por qué? Pues porque son pertenecientes a diferentes razas, a diferentes etnias, con diversos colores de piel, cabello, ojos, con distintos atuendos, con distintos accesorios. Es decir, no es lo mismo hablar de una Pombagira en Turquía que hablar de una Pombagira en Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto dependerá de las culturas y de los orígenes desde donde se le esté llamando o desde donde se esté trabajando con esta Pombagira. Desde europeas hasta americanas, africanas, existen muchas manifestaciones que indican o que suelen manifestarse en los lugares donde acontecen pues toda esta suerte de situaciones graves y caóticas, con las que suele venir la paloma que gira, ¿no? Recuerden que es un torbellino y cuando se presente se hace notar. Al nivel de la naturaleza es muy llamado o es muy conocido que puede encontrársele en las orillas de los cauces fluviales, en las orillas de los ríos, sobre todo en las áreas donde el agua y la tierra chocan, ¿no? Es decir, en las orillas de los grandes lagos, lagunas, los ríos, los riachuelos, pero nos podemos dar cuenta de que es un lugar ideal para invocar a la Pombagira, porque podremos notar pequeños remolinos o pequeños remolinos que se harían en estas áreas, ¿no? También se puede percibir o es muy común invocarla en los cruces de caminos. Ahora bien, cuando estamos hablando de las manifestaciones de la Pombagira a nivel de hechicería, se dice que tiene mucha conexión no solamente con las mujeres, sino también sobre todo en la parte de Chile, es decir, en la parte superior de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, toda esa parte que tiene mucha conexión con las mujeres transgénero o con aquellos hombres que son afeminados. Sin embargo, es necesario resaltar que su forma de manifestarse y comportarse depende de la evocación que presenta cuando llega a la Tierra. ¿Por qué tendría cierta afinidad con las mujeres transgénero, por ejemplo? Bueno, pues porque a final de cuentas son mujeres y en esas partes, en esos países, sufren mucho de la homofobia. Entonces han sido mujeres que han sufrido mucho. Entonces prácticamente en toda esa parte de Sudamérica las pombagiras tienen cierta pues simpatía por las mujeres trans, ¿no? Como les decía, existen varios tipos de pombagiras, todas ellas con ciertos parecidos, sobre todo con comportamientos en común. Sin embargo, son entidades independientes. Todas las entidades que comprenden a la pombagira son espíritus de difuntos, es decir, son muertas que durante su vida enfrentaron muchas y muy duras pruebas, y esto les provocó, pues, evidentemente muchos sufrimientos, y pues por todos estos sufrimientos fueron llamadas brujas, hechiceras, gitanas, pero generalmente fueron mujeres con un gran poder. Por lo tanto, se dice que no se debe de jugar o no se debe de trabajar con ella, con la pombagira, sin conocer lo que en realidad implica, porque estas pues poseen vida y mentes propias. Algunos nombres de pombagira, porque hay muchos, como les digo, prácticamente cada cultura tiene su propia identidad para la pombagira, pero algunos de los más conocidos son pombagira, por supuesto, pombagira das Almas, pombagira cigana, pombagira María Padilla, pombagira María Malambo, pombagira María Quiteria, pombagira María Rosa, pombagira Maleva, pombagira Rosa, pombagira Rosa Caveira, pombagira Rosa Vermelha,
Pombayira Siete Rosas, Pombayira de Calugna, ¿cuál más? Pombayira de Raina das Almas, la Pombayira Raina da Praia, vamos, esas son solamente algunas, ¿no? Hay muchísimas. Y bueno, se dividen y se jerarquizan igual que los Exu, ¿no? Igual que estos espíritus que encarnaron y desencarnaron y que retornan para evolucionar cumpliendo pues diferentes misiones para poder lograr el crecimiento espiritual y trascender. Y bueno, por cuestiones de tiempo no podremos adentrarnos en la historia de todas estas pombas, ¿no? De todas estas mujeres que fueron elevadas al grado de pombayiras o de pombas. Pero hablaremos, sí, por supuesto, de las más representativas, que es la historia o la hermosa historia de Pombayira María Mulambo, y también de la historia de, por supuesto, María Padilla Reina Pombayira, de quien ya hablamos en partes anteriores de este podcast, que es la historia de esta mujer que estaba enamorada de... Pues más que estar enamorada, ella era la amante del rey de Castilla, y por medio de la brujería, porque pues esta María sabía trabajar con la brujería, por medio de la brujería había apartado a esta mujer que se iba a casar con él, ¿no? A Doña Blanca, la mujer que venía de la corte francesa. Entonces vamos a adentrarnos un tanto en ellas, daremos si acaso algunas breves especificaciones o algunas breves menciones de todas las otras pombas, porque sí hay muchas, y por cuestiones de tiempo de este podcast, pues hablaremos solamente de estas dos que son pues básicamente las más representativas, ¿no? Iniciaremos con la historia de Pombayira María Mulambo, que es una historia muy bonita, aunque desde luego muy trágica, ¿no? Por ello es elevada al grado de pomba. Cuenta la historia que María, es decir, esta María, era una jovencita, hija de una familia muy acomodada pues de la familia real, ¿no? De la corte, eso sí, de un reino bastante pequeño. Esta mujer era considerada una princesa, aunque legalmente no lo era, pero pues se consideraba así por su gran belleza y por la delicadeza que ella tenía. Sin embargo, cuando ella era apenas una jovenzuela, es decir, una quinceañera, fue pedida en matrimonio por el rey. ¿Por qué? Pues porque el rey deseaba una esposa para su hijo, algo que asegurara la permanencia de la familia en el trono. Entonces el príncipe era una persona de unos 40 años más o menos, y entonces pues se sabía que era un compromiso ineludible al cual no podía fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues representaría muchos y muy grandes beneficios, tanto económicos como políticos y sociales para ambas familias. Es por ello que a tan corta edad, pues ella es obligada, por supuesto, a casarse sin amor. Así pues, con el paso del tiempo y llevando como correspondía pues sus obligaciones de esposa, pues ella no lograba quedar embarazada, y esto por supuesto que representaba un problema para el reino, porque uno de los motivos principales para haber llevado a cabo este matrimonio tan desigual era asegurar la permanencia de la familia en el trono. Entonces María, que además de estar cargando con un matrimonio que era obligado y que a ella le pesaba mucho, pues ahora era el blanco de prácticamente todas las críticas de este pequeño reino por ser considerada algo así como un árbol que no daba frutos. Sin embargo, pues sus tristezas las llegaba a compensar ayudando a la gente pobre del reino, porque ella pues se iba a las partes menos favorecidas del reino y ayudaba a mucha gente con sus labores, y por supuesto pues mucha gente la conocía y la apreciaba, porque sin que le importara ser parte de la realeza, pues se iba a mezclar con el pueblo, ¿no? Es así que en una de estas visitas a estos arrabales, a estos barrios bajos, conoció a un hombre que era pues, más o menos de su misma edad, tan joven como ella, y que había enviudado y cuidaba con mucho amor y dedicación a 3 hijos, es decir, este mulato, este hombre criollo que ella conoce, tiene 3 hijos que son los que cuida, y
pues el encuentro, ¿no? Es decir, en cuanto ellos se ven, fue amor a primera vista para los dos. Sin embargo, pues, se trataba, claro, que de un sentimiento que podía ser muy peligroso para ambos y que además requería de mucho coraje para ser aceptado. Imagínense en ese tiempo donde era pues muy mal visto, si en la actualidad es mal visto, pues imagínense entonces, ¿no? Bueno, pues sucede que más adelante el rey fallece y el príncipe es coronado como rey, y entonces María pasa a ser la reina de aquel pequeño lugar. Y por supuesto la reina era amada por los pobladores, y así el día de su coronación todas estas personas de los arrabales, de los barrios bajos, pues le regalan una alfombra de flores para que caminara sobre ella en su camino al lugar donde iba a reinar, ¿no? Es decir, en la entrada del palacio, pero no le regalan nada al rey. Entonces, ¿y por qué le regalan una alfombra de flores? Bueno, pues porque eran personas muy pobres que prácticamente lo único que podían regalar era lo que la naturaleza les daba y lo que sus manos les permitían hacer. Entonces, pues María se emociona mucho por este gran regalo que le dan, porque se llena de color la fiesta, y ella tiene un sentimiento de mucho agradecimiento hacia la gente y se le hace notar. Sin embargo, pues su esposo no recibía los favores de esta gente. Entonces, cuando vio que le dieron este regalo y que ella se puso muy contenta, pues él se encolerizó y pues lleno de envidia, ya que terminó la fiesta, una vez que ya estaban dentro del castillo, encierra a María en su habitación y le da pues la que sería la primera de muchas golpizas que sufriría esta María. Y esta situación se vuelve muy cotidiana, sobre todo cuando el rey pues bebía, ¿no? Entonces esta mujer pues se convierte en una mujer víctima de agresiones verbales, de golpes. Sin embargo, pues su labor de ayudar al necesitado no se detiene, y ella sigue practicando la caridad en estos barrios, en estas zonas donde a ella se le necesitaba. Sin embargo, pues las marcas de los golpes que su esposo le daba no se podían ocultar, y entonces el joven que se había enamorado de ella, al ver que pues, llega maltratada y golpeada, le declara pues, su profundo amor y le propone que escapen juntos. Por supuesto que María acepta y huye con él, solamente llevándose lo que llevaba puesto ese día, y deja así su antigua vida llena de riquezas, pero también de infelicidad y de este matrimonio que le pesaba muchísimo, ¿no? Entonces el rey se da cuenta de que ella escapa, ordena buscarla, nunca da con ella, y entonces, bueno, pues desiste de esta búsqueda. Y entonces esta mujer, quien fuera una reina vestida de lujos y de riquezas, pues es ahora una mujer humilde, una mujer del arrabal, de los barrios bajos, y el traje que llevaba, un traje muy hermoso, pues se convierte en un harapo, lo que en aquellas regiones se le conocía como mulambos, ¿no? Como trapos sucios, y por ello es que se le llama María Mulambo. Con todo y esto, ella era muy feliz, ¿no? Porque vivía con el hombre con el que amaba, le ayudaba a cuidar a los hijos que ya se habían convertido en parte de ella, y pues lo que tenía que pasar pasó. Al poco tiempo de haber estado viviendo con este hombre mulato, pues ella se embarazó. Y por supuesto que esta feliz noticia se esparce por todo el reino, y como era de esperarse, pues se entera el rey de esto, quien entonces pues se desespera porque ya se sabe estéril, se convierte ahora él en el árbol que no da frutos, y por ello ordena nuevamente una búsqueda y capturarla, y que además deberían de asesinarla para que así, según él, en su locura, no en su delirio, pudiera limpiar su nombre y su honor. Poco tiempo después la guardia logra capturar a la amada María Mulambo y le amarran 2 piedras a sus pies, la arrojan a las profundidades del río, y nadie, excepto los guardias que la habían capturado, conocían del crimen y conocían del lugar en el que habían cometido este atroz crimen. Sin embargo, al pasar 7 días del crimen, hermosas flores blancas comienzan a crecer en los márgenes del río, justamente en el lugar donde María fue asesinada. Y era un lugar tan mágico que los peces se agrupaban en ese lugar, y la gente, para pescarlos, no tenían que hacer nada más que acercar el balde al agua para que los mismos peces saltaran del agua al balde para convertirse en el alimento de la gente pobre. Entonces
entonces el amado de María nota algo raro, desconfía porque no puede encontrarla, y al ver todos estos prodigios, pues busca en el río, y evidentemente el cuerpo de María es encontrado debajo del agua, pero lo encuentra aún intacto, es decir, han pasado ya 7 días y el cuerpo de María Mulambo está incorrupto. Así los mulambos, es decir, los trapos que tenían, habían desaparecido y ya se habían transformado en un hermoso traje que la hacían ver como toda una reina. Fue sacada del río, el pueblo veló su cuerpo, que posteriormente fue cremado y se convierte en una reliquia, y entonces pues el rey enloquece y pierde el trono, es decir, se vuelve loco, pierde el trono, otra familia se queda con el reino, y este hombre que tanto quería a María Mulambo no vuelve a casarse porque él tiene la esperanza de que en algún momento pudiera encontrarla nuevamente, y de hecho la leyenda cuenta que el día que él murió y partió al inframundo para encontrarse con María, pues el cielo estaba de un color azul que era muy hermoso y además estaba muy limpio, y es el día en el que se marca el inicio de la primavera. Bueno, pues esta es la leyenda de María Mulambo y de por qué fue elevada a la categoría de Pombayira María Mulambo, que actualmente pues se le solicita para el cuidado de los amores que se han considerado imposibles, y esta mujer se encarga de atender las tristezas, las miserias espirituales de las personas, ayuda a superar y a curar la depresión, y además le brinda confianza a las personas para que ellas pues vuelvan a creer en sí mismas y en el poder que las personas tienen. La otra historia que es hartamente conocida en este mundo de las Pombayiras es por supuesto la historia de Pombayira María Padilla, o María Padilla Reina Pombayira, que es la más solicitada o la más conocida, y se le da el grado de reina porque aunque no se casó con el rey, fue su amante y después fue su pareja frente a todas las personas, aunque pues no pudo casarse con el rey por la diferencia que existía de clases. Sin embargo, siempre fue tratada como reina. Pombayira María Padilla es una de las encarnaciones pues más conocidas de esta deidad, que además es conocida como una hechicera porque se dice que conocía bien el arte de la magia, que era muy seductora y muy refinada. Y bueno, pues esta mujer vivió hace muchísimo tiempo, hay más o menos por los años 1300, en el 1330 es donde se le sitúa, y ella fue el amor de don Pedro I de Castilla. Inicialmente fue su amante, es decir, ella era la amante del rey, que el rey estaba comprometido con una mujer de la corte francesa, que es doña Blanca de Borbón, y bueno, pues esta María Padilla la desplaza para después convertirse en la mujer, en la compañera del rey don Pedro de Castilla. Una vez que desplaza a doña Blanca de Borbón, se convierte en la mujer más influyente del castillo. Le da al rey 4 hijos, como ya les habíamos dicho, el primero de ellos muere. Ella vive junto al rey hasta el final de sus días, cuando muere debido a la peste negra, y cuando ella muere pues es enterrada en los jardines del Palacio de Sevilla y es agasajada como la reina oficial, ¿no? Se le hace un entierro muy glamoroso, muy pomposo, y entonces pues se considera que esta María Padilla Reina Pombayira es muy poderosa en lo que respecta a todos los sortilegios y los hechizos para el amor, y además le presta ayuda a aquellos que se la han pedido, aquellos que han perdido a un gran querer, a aquellos que desean que regrese el ser amado, o a aquellos que deseen que se endulce una relación, ¿no? Pues digamos que las ofrendas predilectas que se le pueden dar a esta deidad, a María Padilla, Reina Pombayira, es la sidra, los vinos dulces, las rosas de color rojo, porque además se le considera un amante de la belleza para todos estos creyentes pues de estas religiones, pues se considera una deidad sumamente poderosa, y afirman que si tú la llamas, seguramente estará ahí, no tendrá reparos en prestarte tu ayuda, siempre y cuando tu ayuda tenga que ver con situaciones de amor, ¿no?
Y bueno, como les decía, pues por cuestiones de tiempo no podremos adentrarnos mucho en todas las otras pombagiras. Y existen muchas otras, ¿no? Sin embargo, pues como les digo, no nos da tiempo de hablar de ellas, como todas las que provienen de las pombagiras Rosa Caveira o de la pombagira de las 7 Rosas, la Maleva, que es la que ayuda a cuidarse de los delincuentes, la pombagira de Praia, que es aquella que tiene mucho que ver con el romance. Una muy famosa es Rosa Vermela, que es una mujer que nació en un campo de rosas. Entonces tuvo que ayudarle a la abuela a nacer porque era muy difícil el parto, y pues en honor a que nació en las rosas, pues solicitan que se llame de esta manera. Y bueno, pues muchos considerarán que es un tanto fantasioso hablar de esta pombagira que nace en un campo de rosas, ¿no? Sin embargo, pues no se les hace fantasioso el que una persona haya nacido en un pesebre al lado de una burra y lleno de paja y de tierra y ondas así, ¿no? También está la pombagira de crucero o pombagira 7 cruceros, que es una de las más importantes. Es la pombagira que se encuentra en el centro de los cementerios, en el centro de los panteones, en la encrucijada que está al centro de los panteones, y además es un punto energético muy fuerte en el que se realizan muchos trabajos dentro de la Umbanda, y también ayuda con todas estas situaciones de amor, siempre y cuando no se les pida que haga separaciones. Bueno, pues básicamente estas son algunas de las pombas, pero prometo que le dedicaré en el siguiente programa o en el siguiente podcast que hagamos acerca de las pombagiras. Hablaremos un poco más acerca más adentrándonos más en las características y en las funciones de cada una de ellas. Así pues vemos que el universo de las pombas es muy amplio y es también muy difícil de andar, pero también es sumamente peligroso y sumamente sinuoso. Cuando nosotros estamos trabajando con pombagira, seguro obtendremos lo deseado, pero nunca vamos a conocer el precio que se va a pagar por ello. Desde luego que hay quienes trabajan con ella, ¿no? Los grandes maestros, los más iniciados, la invocan, pueden trabajar con ella, pero generalmente lo hacen para pedir sabiduría, para poder tener esa evidencia. Recordemos que no solamente trabajan con cosas del amor, sino que ellos nos dan lo que nosotros solicitamos. Entonces pues lo hacen para tener evidencia, para poder tener el don de ver las cartas, de leer la regla de Ifá, los caracoles, etcétera, ¿no? Y por supuesto necesitas saber cómo domar a estas entidades de oscuridad, ¿no? Es decir, no les llaman para solicitarle favores de amor o situaciones por el estilo. Debemos de siempre recordar que pombagira trabaja para Oya. Oya es la muerte, y que es Oya la que llama pombagira para que cobre el precio. Oya es la señora de la muerte, ¿no? La madre de la venganza, la dama del camposanto, de la encrucijada, del cementerio. Es una deidad sumamente fuerte. Entonces, pues pombagira no es un juego, no es un muerto simplemente, no es una deidad de luz o de oscuridad a la que se pueda recurrir por cualquier tontería. Recuérdenlo muy bien, con las pombas no se juega, no se mete uno con las pombas, y hay que tener mucho cuidado con ellas, porque invocarlas es traerlas, y una vez que están aquí se debe de saber satisfacerlas, y no cualquiera tiene las agallas para hacerlo, y la transferencia a otra persona pues siempre deja cicatrices. Así pues, salve María Padilla, reina pombagira, y a todos ustedes que nos han escuchado en este podcast, muchísimas gracias por habernos acompañado, y no retiren la protección de las cucharas hasta el día de mañana, o cuando hayan pasado ya algunas horas de que hayan escuchado este podcast. Dejemos que las entidades se aplaquen y se vayan de aquí. Muchas gracias por habernos escuchado en este podcast. Muchísimas gracias. Tengan una macabra y muy aterradora velada, y que todas sus deidades y sus ancestros los acompañen. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque, y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.